Si Irán decide imprudentemente atacar Qatar, entonces Estados Unidos destruirá masivamente la totalidad del yacimiento iraní de South Pars. Esto escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, luego del bombardeo iraní contra Ras Laffan, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado del mundo ubicado en Qatar. Esta ofensiva iraní se produjo después de que Israel atacara el yacimiento de South Pars, una acción de la que Washington no tenía conocimiento, según aseguró el presidente Trump. Hoy una decena de países árabes reunidos en Riad condenaron los ataques iraníes contra zonas residenciales e infraestructura civil. Y citando el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, reafirmaron su derecho a la defensa. Pero a pesar de los llamados para que Teherán se abstenga de realizar estos ataques, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que los ataques no han terminado. Y sobre la posibilidad de represalias contra Irán se expresó el ministro de Exteriores de Arabia Saudita. Escuchemos lo que dijo. Esta presión será contraproducente. Lo será a nivel político y creo que también lo será a nivel moral, por lo que nos reservamos el derecho a llevar a cabo acciones militares si se considera necesario. Y llegado el momento, las máximas autoridades del reino tomarán la decisión necesaria. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín y para hablar sobre las posibles consecuencias regionales de la guerra de Irán que hoy cumple 20 días, me acompañan Luciano Zácara, analista político de Oriente Medio y el Golfo, a quien saludamos en Doha, y el experto Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y Luciano, tú que estás en Qatar, ¿qué nos puedes contar sobre los ataques registrados en la madrugada de este jueves? Bueno, en realidad fueron durante la tarde, noche y madrugada. Hubo 3 ataques distintos. El primero fue con 5 misiles, de los cuales solo uno llegó a impactar. Luego, unas horas más tarde, hubo un ataque con 2 misiles que fueron interceptados. Y por la noche, alrededor de las 2 y pico de la madrugada, hubo otro ataque que todavía no han informado exactamente cuántos han sido, pero al parecer también han impactado. Por lo tanto, se han visto grandes columnas de fuego. El Ministerio del Interior ha informado de varios incendios que han sido ya subsanados y que en principio no habrían dejado víctimas civiles. Evidentemente, ante el ataque que se había producido horas antes sobre el campo gasífero conjunto de Qatar e Irán, ya el gobierno qatarí había tomado medidas y había evacuado la planta en prevención porque se sabía que la represalia iraní iba a llegar en ese sentido. Por lo tanto, y la planta, si mal no recuerdo, estaba ya sin operación por un ataque preventivo que había sufrido la semana pasada. Por lo tanto, los daños al parecer se han tratado de minimizar bastante, pero evidentemente hay un daño bastante importante desde el punto de vista técnico y que algunas evaluaciones muy preliminares han valuado en cientos de millones de dólares. Por lo tanto, no ha sido un ataque menor, ni mucho menos. Jesús, escuchamos al ministro de Exteriores de Arabia Saudita decir que su país se reserva el derecho de responder a algo en lo que coinciden una decena de países árabes. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de las naciones del Golfo Pérsico que están siendo blanco de estos ataques iraníes? Bueno, estamos hablando de una de las zonas más militarizadas del planeta. Por un lado, cada vez que hablamos de seguridad de los países del Golfo, lo que podemos es constatar una vez más que se les ha venido abajo un esquema con el que pensaban que por el hecho de contar con bases estadounidenses en sus territorios, eso les daba protección frente a cualquier posible amenaza, especialmente las que vinieran de Irán. Y ahora lo que han comprobado es que la presencia de esas bases han convertido a esos países en objetivos de ataques como los que está desarrollando ahora mismo en represalia el propio régimen iraní. A partir de ahí, pensemos, por ejemplo, que Arabia Saudí es el principal importador mundial de armas. Por lo tanto, tienen muchísimos sistemas de armas de todo tipo en sus manos. Otra cosa es convertir eso en una estructura militar operativa con capacidad para neutralizar los ataques que ahora pueda estar
está recibiendo por parte de Irán. El hecho es que, de momento, más allá de esas declaraciones, ninguno de los gobiernos del Golfo se ha sumado a la petición por parte de Estados Unidos de desplegar medios militares para romper el bloqueo del estrecho de Hormuz, y de momento lo único que están haciendo en todo caso es interceptar algunos de los ataques recibidos con drones y con misiles, pero en ningún caso han activado toda la capacidad que han ido almacenando desde hace muchos años. A lo que digo de Arabia Saudí cabe añadir Emiratos Árabes, tiene una aviación muy operativa, y lo mismo otros países de la zona, pero desde luego desde ese punto de vista ninguno de ellos ha servido ni para disuadir a Irán ni para neutralizar los ataques que están recibiendo en su totalidad. Luciano, en cuanto a Qatar, ¿cómo ha funcionado hasta ahora la defensa de ese país ante los ataques que ha sufrido por parte de Irán? Bueno, en principio se podría decir que creo que es relativamente la que mejor está funcionando aquí, excepto ayer, que han caído al menos 3 misiles, 3 impactos, se supone, en la planta de Ras Laffan, y al principio de la guerra que hubo un radar que fue afectado, destruido, un radar de alerta temprana que fue destruido por un dron. Han caído muy pocos misiles de los cerca de 300 que se han lanzado. Es una cantidad bastante importante de misiles balísticos principalmente que han sido lanzados, y casi todos han sido interceptados. Drones han caído más, pero no han producido daño alguno, han sido interceptados bien arriba del territorio de Qatar, o bien en el mar antes de que lleguen. Las alertas han funcionado, no había en la primera semana, pero después empezaron a funcionar más adecuadamente con informaciones anticipadas de cuándo podía venir un peligro, y han utilizado distintos recursos, tanto los famosos misiles Patriot como SAM, como otro tipo de munición para derribar distintos tipos de ataques. No siempre se han utilizado los misiles más caros antimisiles, sino que ha sido una variedad de elementos. Se han derribado aviones y drones con aviones de la Fuerza Aérea Qatarí. La Marina Qatarí desplegada también en las aguas han también cosas. O sea que en principio han funcionado bastante bien. Lo que pasa es que evidentemente una cosa es que funcionen bien las defensas, y otra cosa es que las alarmas generen una alerta y una preocupación en la población, porque evidentemente sabemos que viene algo en camino. Jesús, tú nos hablabas de que hasta ahora los países del Golfo se han limitado a repeler ataques, a defenderse. Pero ante la posibilidad de que esta guerra se extienda por todo Oriente Medio, ¿tiene Irán la capacidad de responder una ofensiva de otros países del Golfo que hasta ahora, como lo decimos, pues están actuando de manera defensiva? Bueno, el hecho es que ha sido Irán, en su represalia, en su respuesta a la agresión ilegal recibida por parte de Israel y de Estados Unidos, el que ha querido ampliar el radio de acción del conflicto, golpeando en territorio de diferentes países, no solamente del Golfo, sino también Turquía. Incluso algún dron misil ha caído en territorio de Chipre en los primeros días de la guerra. Por lo tanto, Irán tiene capacidad y tiene voluntad, porque lo que busca básicamente es hacer sentir el coste de esa agresión a todos los países de la zona, buscando inmediatamente movilizar a esos gobiernos para que presionen a Estados Unidos y a Israel para que terminen esa agresión. Por lo tanto, Irán lo que hace es que ha ido reduciendo la cantidad de drones y misiles que está utilizando cada día, y vamos ya por el 20º día. Pero en cualquier caso, si al principio eran más de 100 diarios, ahora son apenas 20 o 30 diarios a diferentes países del Golfo, lo que busca es que todos ellos sientan la inquietud de la prolongación de la guerra, que afecta de modo muy claro no solamente a su propia seguridad física, sino también a su seguridad económica, y que eso lleve en algún momento a una presión suficiente para que termine la agresión. De momento, cabe prever que después de lo que estamos viendo en estas últimas horas, la escalada continúa, y que por lo tanto Irán tiene todavía bazas por activar para hacer sentir esos costes a sus enemigos. Pensemos, por ejemplo, en los huthíes en Yemen para afectar a Bab el-Mandeb, al Mar Rojo, o pensemos en la posibilidad
posibilidad de que den el paso de diseminar minas en el estrecho de Hormuz. Todo eso nos llama de momento a una escalada y, como digo, una capacidad y una voluntad iraní de seguir adelante. Luciano, tras el bombardeo al complejo qatarí de Ras Laffan, Qatar expulsó al agregado militar y al agregado de seguridad de la Embajada de Irán. Además de esta respuesta diplomática, ¿prevé Qatar otro tipo de acciones como represalia por estos ataques? Bueno, en principio, Qatar está tratando de quedarse al margen, lo viene diciendo, lo viene informando. Esta no es una guerra qatarí, esta no es una guerra en la cual se hayan querido inmiscuir y han sido arrastrados por actores externos. Las medidas diplomáticas que han tomado era lo mejor y lo más lógico que podría haber hecho Qatar, expulsar a diplomáticos, principalmente aquellos vinculados con la Guardia Revolucionaria y con el aparato militar, que son los responsables del ataque. Pero dejando la puerta abierta a la negociación, manteniendo al embajador aquí, manteniendo un canal de comunicación, un poco en línea con lo que ha ido pasando. Ayer una reunión importante con una resolución de los países que se han visto afectados por los ataques, incluyendo Azerbaiyán y Turquía, en donde se dejó claro que lo que se pide a Irán es que desescale, que no ataque a los países del Golfo, que no ataque a otros países, que Israel no ataque termine su ofensiva en contra del Líbano y, en definitiva, que se mantenga el estrecho de Hormuz abierto. El único que ha hecho una declaración más orientado hacia una posible participación militar ha sido Arabia Saudí, pero dentro de los otros países, Omán ha sido el que ha dicho que la respuesta de Irán es la más lógica dentro de las posibilidades que tiene. Por lo tanto, vemos que no hay una unidad de criterio acerca de cómo se puede responder ante esto. Por lo tanto, todos siguen apostando a una vía de presión diplomática, reducir relaciones diplomáticas, presionar de distintas maneras, presionar a todos los actores involucrados, no solo a Irán, sino también a Israel y Estados Unidos, principalmente a Israel, para que no incorpore más elementos a esta disputa, como fue el ataque al campo gasífero de Irán ayer, que generó una respuesta iraní. Jesús, tú nos hablas de que Irán quiere hacerse sentir el coste de esta guerra, pero desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿qué pretende Irán atacando infraestructura energética de los países del Golfo? ¿Qué gana Irán con estos bombardeos? Hay que entender, en primer lugar, desde mi punto de vista, que esto es una respuesta al ataque israelí, como acaba de mencionar Luciano. Por lo tanto, quien ha iniciado esa escalada, o quien sigue alimentando fundamentalmente esa escalada, es Israel. A partir de ahí, Irán lo que busca, desde mi punto de vista, es, con esos ataques a instalaciones que van más allá de la costa del Golfo, es que esos gobiernos de los países árabes vecinos acaben presionando a Washington y a Tel Aviv para que detengan la agresión, haciéndoles sentir que pueden convulsionar la economía mundial con un incremento notable de los precios de los hidrocarburos y que eso repercute negativamente, por ejemplo, en un Donald Trump que ya tiene a la vista las elecciones de medio término en noviembre, y que en la medida que van subiendo los precios de los hidrocarburos también para los consumidores estadounidenses, eso puede llevar a que cuando tengan que depositar su voto el próximo noviembre no estén de acuerdo con lo que Trump está haciendo ahora mismo y que eso pueda limitar muy mucho sus planes de la presidencia. Luego, entiendo que lo que se busca es utilizar de manera muy medida capacidades militares para buscar un efecto económico que a su vez se traduzca en un efecto político. Luciano, tú nos hablabas de las sirenas, el sonido de las alarmas cada vez que se acerca un ataque iraní, pero hablando del día a día y de la vida de los ciudadanos de a pie, ¿cómo se han vivido estos 20 días de guerra ahí en Qatar? Bueno, los ánimos han ido variando, pero han ido empeorando, diría yo. Hay mucha gente que ha empezado a irse, sobre todo a partir de la semana pasada, cuando diversos edificios civiles han tenido que ser evacuados, la Torre de Burj Al Manna, Education City, lugares que son bastante importantes y que han sido siempre representación de lo que es el modelo
económico y social y financiero del Qatar actual. Y eso ha hecho que mucha gente empezara a pensar que a lo mejor no se estaba tan seguro aquí como se suponía. Los ataques de ayer agregan un elemento más de preocupación, más allá de lo que hemos dicho, que tenemos alarmas ahora a cualquier hora del día, de la madrugada, que nos despiertan. A veces ya el ruido de las alarmas nos asusta más que el ruido de los interceptores, por lo tanto ya cuando uno escucha el interceptor dice, bueno, parecen truenos y ya está. Pero lo que está afectando es, digamos, el sentido del humor de la gente, que ya empieza a ver que esto no solo no está parando, sino que en intensidad se sigue manteniendo. Es verdad que hay menos misiles, pero bueno, 2 o 3 alarmas por día y escuchar 5 o 6 explosiones cada vez, y sobre todo viendo explosiones que están sucediendo y incendios que se están generando, genera una preocupación mucho más grande de la que teníamos al principio de la guerra. Esto ha ido bajando en intensidad, pero ha vuelto a subir. Y evidentemente la vida, a pesar de que estamos en una semana de receso por el Eid, la semana que viene empiezan otra vez las clases en las escuelas online, como en la época del COVID, y se supone que vamos a trabajar todos online hasta que se dé el aviso definitivo. Por lo tanto, la vida, lo que es normal, no se puede vivir, no se está viviendo, a pesar de que se intenta por todos los medios posibles. Jesús, tú nos hablaste ya de lo que busca Irán con los ataques a infraestructura, por ejemplo, energética, pero por el lado de Israel y también desde el punto de vista militar, ¿qué objetivos tiene Israel atacando el yacimiento iraní de South Pars? Básicamente entiendo que hay un primer objetivo que compartía con Estados Unidos, que era el derribo del régimen iraní, algo que viene persiguiendo Israel desde hace décadas ya y que se ha encontrado ahora con el apoyo de un presidente estadounidense que se ha sumado a esa agresión ilegal violenta. A partir de ahí, viendo que el régimen no ha puesto la rodilla en tierra, no se ha rendido, sino que ha mostrado su voluntad de responder y de mantenerse, el objetivo básico ahora mismo por parte de Israel es crear un caos absoluto dentro de Irán, convertir a Irán en un estado fallido, en una lucha de todos contra todos por el poco poder que les pueda quedar. Está alimentando a milicias kurdas y a milicias baluchis también, para que de ese modo desde dentro busquen el colapso del régimen. Y por lo tanto Israel, empeñado en redibujar el mapa de la región, hay que comprender que va a seguir adelante con esta ofensiva todo el tiempo necesario para doblegar finalmente a un Irán que intente dejar en una posición muy debilitada, estructuralmente debilitada. El que tiene más problemas ahora mismo es Estados Unidos, que no sabe muy bien cómo salir del pozo en el que el mismo Donald Trump se ha metido, porque en la medida que ha visto que el régimen no cae, a partir de ahí lo que está viendo es que las iniciativas de Israel, como el ataque al yacimiento de gas iraní, y ahora las repercusiones que eso tiene, va a crear un clima de inestabilidad económico a nivel planetario. Y eso, insisto, al presidente Donald Trump, pensando en las elecciones de noviembre y pensando en su movimiento MAGA, le genera enormes problemas. Por lo tanto, Trump buscaría salirse de ahí cuanto antes, pero no encuentra la manera de hacerlo. Y es un impacto, Jesús, que se está sintiendo en todo el mundo. A los dos, Jesús Núñez Villaverde en España, Luciano Sácara en Qatar, gracias por habernos acompañado en este análisis. Sí.